Sí, nuestra investigación se llama Afectaciones psicosociales y vulneraciones a derechos humanos que sufren las mujeres condenadas por aborto y posteriormente liberadas en El Salvador. Esta investigación surge como una necesidad que había de estudiar las afectaciones psicosociales y las diferentes vulneraciones que todas las mujeres, 127 en total, de 2015 hasta el 2018, fueron condenadas en El Salvador por el aborto, pero luego fueron estas mujeres, se les tipificó el delito de, se le llamaba homicidio agravado, y por esta razón estas mujeres pasan de tener un aborto o un parto extrahospitalario a ser condenadas por homicidio agravado en El Salvador, y son un total de 129, de esas 43% podríamos decir son las que han estado tipificadas con este nuevo delito, y es en el que se enfoca esta investigación, ¿verdad? Básicamente la investigación nosotros la hemos enfocado en un análisis feminista sobre los daños sociales que se hacen a las mujeres en el país cuando se les condena en este tipo de hechos. Básicamente las mujeres que han sido acusadas de aborto son mujeres pobres, de zonas rurales, que no tienen acceso a educación, y el acceso a salud es también totalmente difícil, y que muchas de ellas han sido mujeres que no tienen una pareja estable o no tienen una pareja durante el momento de que ellas estaban embarazadas, o muchas de ellas ni siquiera sabían que estaban embarazadas porque algunas fueron víctimas de una violación sexual, ¿verdad? Entonces este es el panorama sobre el cual las mujeres, sobre todo pobres, porque si bien en El Salvador existe este es un delito, el aborto, pero solo se le está aplicando a estas mujeres pobres en condiciones en las que no tienen ningún acceso a educación o ningún acceso a salud, ¿verdad? Se maneja que a nivel extra, o que no hay registro de personas que estén practicándose abortos en El Salvador, pero sí están sucediendo. Lo que pasa es que en el país se está condenando por este delito y se está de cierta manera negándole los derechos a las mujeres en condiciones de pobreza, con un mensaje bastante inquisidor, ¿verdad? Donde le tipifican un delito que va solo hasta 8 años, que es el aborto, y le cambian a homicidio agravado. Es ahí donde la situación cambia y ellas pueden tener entre 30 o 40 años sus penas, ¿verdad? La mayoría de mujeres que han sido condenadas por este delito han sido, muchas de ellas han tenido que purgar casi 10 años en lo que han sido liberadas, porque algunas han podido salir de la cárcel antes de estos 30 o 40 años que han sido condenadas, porque se ha reconocido que han sido penas excesivas, pero aún así tuvieron que pasar durante toda su juventud, porque fueron capturadas entre los 17 y los 18 años. Fueron capturadas en los momentos más importantes de su vida, interrumpiendo con ellos su proyecto de vida, interrumpiendo su acceso a la educación y además afrontando grandes consecuencias psicosociales. Bueno, uno de los primeros resultados es que como equipo investigador hemos comprobado nuestra hipótesis, y es sobre la criminalización de las mujeres en el ámbito psicológico, emocional, familiar, de salud, y también en la vulneración a sus derechos humanos. Como equipo investigador llevamos a cabo varios procesos. El primero era entrevistar a expertas en el tema relacionadas a la psicología, a la jurisprudencia, a una experta en medicina y también a una experta en derecho. Y dentro de todos estos hallazgos encontramos de que hay graves vulneraciones a sus derechos humanos, pero también a su salud mental. Como por ejemplo nos plantean las expertas en esa parte de que las mujeres son inmersas dentro de una cultura androcéntrica y patriarcal que las coloca en una posición de vulnerabilidad y que no las reconoce como sujetas de derechos o como humanas, sino como humanas de segunda categoría. Cuando no se les reconoce como humanas, realmente como humanas y con derechos, las mujeres no pueden decidir aunque su vida esté en riesgo. Entonces se vulneran derechos como el derecho a la vida, a la integridad personal, el derecho a su salud mental, y también incluso que va desde un enfoque también sistémico, porque no solo se ven afectadas ellas en sus proyectos de vida, sino que también a nivel familiar. Y también encontramos dentro de los hallazgos con las mujeres, ya haciendo una exploración, porque utilizamos una escala de salud mental, en la cual encontramos situaciones donde hay situaciones de trauma, hay vulneraciones también en el ámbito de
desarrollando depresiones graves, dificultades de ansiedad, sus proyectos de vida se han visto privados también, donde no les ha permitido desarrollarse plenamente. Muchas de estas mujeres que han sido criminalizadas son de condiciones pues de bajos recursos, tienen un perfil también de mayor vulnerabilidad y que realmente pues las colocan en muchísimo más riesgo para poder ejercer plenamente sus derechos fundamentales. La población con la que trabajamos fueron con mujeres, las cuales han sido condenadas por aborto por el Estado salvadoreño y se les cambia la tipificación por homicidio agravado. Cuando dentro de los procesos pues realmente hemos comprobado de que hay graves vulneraciones porque no hay investigaciones científicas que comprueben de que estas mujeres sí han provocado un aborto, simplemente han sufrido emergencias obstétricas que no han tenido pleno derecho a la salud, y lo cual pues las coloca a ellas en esas emergencias y no desde el hospital a la cárcel empiezan una vulneración de derechos sistémica, y por eso justamente se colocan en esta situación, ¿verdad? El derecho a la vida, a una vida digna, porque esto viene incluso desde, si estudiamos sus historias, desde la infancia, el derecho a la educación, los derechos a la salud sexual reproductiva, especialmente el derecho a decidir sobre su vida, porque aún estas mujeres están en una condición de riesgo, no pueden acceder a un aborto por la ley penalizadora que tenemos en el país. También el derecho a la salud mental, el derecho a que puedan ellas también tener a su integridad personal, también como personas, a que se asuman como sujetas de derechos. Entonces esos son los principales derechos que hemos encontrado que han sido vulnerados. Sí, hacemos varias recomendaciones. Primero al Estado salvadoreño, ¿verdad? Que debe de haber una coordinación entre el derecho internacional de derechos humanos, también con la legislación penal existente en El Salvador, porque son legislaciones o son leyes penales que históricamente han beneficiado al sistema patriarcal, realmente a los hombres, y que colocan a las mujeres en una posición nada más de objetos, no de sujetas de derecho. Entonces al Estado hacemos un llamado especialmente para revisar el artículo 133 del Código Procesal Penal y también la Constitución de la República en el artículo 1, donde se reconoce al ser humano desde el momento de la concepción. Entonces entra una colisión de derechos donde las mujeres pierden su condición de persona y no pueden pues decidir sobre su vida en muchos casos. También hacemos una recomendación a la maestría en Derechos Humanos, que es importante para nosotros que desde lo académico se empiecen a formular tipos de investigaciones con un enfoque social que nos permitan tener y desarrollar como un criterio más humanista, también psicosocial, para poder ir más enmarcadas a poder también visualizar afectaciones a nivel psicosocial para las víctimas. También dentro de las carreras que existen en la universidad, que es importante que dentro de los primeros años de la carrera se dé una educación con enfoque de género, y también, si es posible, aplicando la teoría de feminismo descolonial, que son nuevos saberes en construcción que nos permiten ver que este también es un problema de raza y clase, ¿verdad? Y que mayoritariamente pues afecta a las mujeres más pobres y con poco acceso a condiciones dignas.